introducción de la derivada. Ver conceptos de derivada aplicado a la física. Primero, vamos a tener que ver que en estas derivadas nosotros tenemos propiedades. Propiedades, un momentito. Propiedades que nos ayudan a derivar de manera más rápida. ¿Ya? De manera más rápida. Dentro de estas propiedades, ¿ya? La primera propiedad, ¿no? Que me dice la derivada. El orden no altera el producto, puede ser otra esto. La derivada de una constante es 0. La derivada de una constante es 0. Ahí está la propiedad. ¿Qué significa que la derivada de una constante es 0? Primero, definamos constante. ¿Qué es una constante? Una constante es un número, ¿ya? Que no tiene una letra, una variable, ¿no? Y entre esas constantes, ¿cuáles son? Son los números reales. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1.5, el 2.5, los negativos, el menos 10, el menos 20, el menos 100, y obviamente los números neperianos y el pi. A ver, ¿cuáles son esas constantes? ¿No? El pi. Entonces, a ver, ¿qué voy a hacer? La idea es esto. Imaginemos nosotros que yo quiero derivar 10. ¿Ya? Pónganse en la situación de que yo quiero derivar 10. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hago? Este 10 yo quiero derivar la derivada de 10, que es una constante respecto del tiempo. Esto significa respecto del tiempo, ¿verdad? O sea, que aquí está respecto del tiempo, ¿no? La derivada, miren, así se lee. Fíjense, lo voy a hacer un poquito más grande. La derivada, un momentito, quiero ver qué cosa estoy explicando. Ahí está. Si ustedes ven, la derivada respecto del tiempo, este dt significa respecto de qué letra estás derivando, de 10. O sea, es una constante, ¿no? Entonces, este de abajo te dice qué letra estás derivando, ¿ya? Y además te dice que aquí, ¿qué letra tienes que buscar? Aquí, ¿qué letra tenemos que buscar? La letra t. La derivada de t quiere decir que aquí, dentro de este paréntesis, tendría que tener un t. Como no tengo la letra t, entonces considero de que esto es constante, porque no tengo la variable que estoy derivando. Entonces, la derivada de 10 respecto del tiempo es igual, ¿no? Entonces yo voy a agarrar y voy a colocar, aquí tengo que hacer varias cositas porque es un programa muy poderoso, que me daría directo la respuesta, ¿no? Pero quiero, ¿ya? La derivada de 10 respecto del tiempo, la derivada de una constante es igual a 0. No tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene la letra T. Ahora, una buena pregunta es eso. ¿Por qué siempre puede ser respecto del tiempo? Bueno, eso porque es física. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo X aquí? O puedo decir, no sé, Z, aunque sea, ¿ya? Y aquí yo tengo otro número, digamos 80, ya, no importa. Entonces, ¿cómo leemos esto? Leemos la derivada respecto de Z, ¿no? Respecto de Z de 80. O sea, la derivada de respecto de Z de 80. Entonces, nuevamente, ¿qué letra nos está pidiendo que tiene que haber en esto? Tiene que haber Z, la variable Z, por eso dice respecto de Z. ¿Y este 80 tiene Z? No, no tiene Z, por lo tanto, es una constante. Entonces, la derivada de una constante es igual a 0. ¿No? No importa qué variable yo tenga, aquí yo podría hacer respecto del tiempo, respecto de Z, respecto de X, respecto de Y. Si el número, si esto, lo que estoy derivando es una constante, el resultado siempre será 0. Siempre va a ser 0. ¿Ya? Siempre va a ser 0. Por ejemplo, imaginen ustedes, a ver, yo quiero la derivada de pi, por ejemplo.
Es la derivada de pi es 0, ¿no? La derivada de pi es 0. ¿Por qué es 0? Porque pi es una constante. Porque no hay letra, o sea, no hay un número t o una letra t que esté derivando. ¿Ya? Primera propiedad. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿Alguien? Listo. Ahora sí. Siguiente propiedad, ¿no? Siguiente propiedad que nos podría ayudar, ¿no? La derivada de una potencia. La derivada de una potencia. ¿Qué significa la derivada de una potencia? Es decir, un t elevado a un exponente. Yo quiero derivar, por ejemplo, usaré la variable t, porque nosotros usamos en física t, ¿verdad? T elevado a la n. Esa es la función. O sea, la función es y igual a t elevado a la n, ¿no? Y igual a t a la n, así le pondré. Y igual a t a la n. ¿Estamos de acuerdo? Ya, para que no aparezca así, lo voy a colocar así, ¿ya? Para que no aparezca. O sea, no tiene nada que ver con el problema, solamente no quiero que aparezca eso que está ahí. ¿Ya? Solamente eso. Ya, ahí está. Entonces, ahí está. Y es igual a t a la n. O sea, yo estoy derivando una función exponencial. Entonces, la derivada de esto, miren, aquí está, la derivada de esto es muy fácil. Voy a agarrar y voy a decir, la derivada, miren cómo leo, ¿no? La derivada respecto del tiempo, la derivada respecto del tiempo de t elevado a la n, miren, se dan cuenta, miren cómo estoy colocando, la derivada respecto del tiempo de t a la n, es decir, una letra elevado a un exponente cualquiera. Ya, conociendo esto más rápido vamos a hacer, nos vamos a introducir a física. ¿Ya? Entonces, este es igual a una propiedad que me dice el exponente pasa adelante a multiplicar. Por eso es que este n pasa adelante a multiplicar. Y después de que ha ido a multiplicar ese exponente, al exponente le restamos 1. Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Es decir, si yo quiero la derivada de una potencia, el exponente pasa adelante a multiplicar y yo le resto 1. Esa es la derivada de una potencia. Ejemplo, ¿no? O sea, siempre vamos a seguir haciendo ejemplos. Vamos a ver con ejemplos. Control B. Entonces, ¿qué pasaría si la función, la ecuación, por ejemplo, aquí me puede decir x, miren, aquí está, ¿no? Ya es una posición en función del tiempo que me podría decir a la cuarta. X es igual a t a la cuarta, ¿no? Ahí está la ecuación de una posición. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular? ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Entonces, lo que yo voy a calcular es la derivada de t a la cuarta. Miren, la derivada respecto del tiempo de t a la cuarta. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. El exponente pasa adelante a multiplicar y luego le resto 1. A ver, es 4. El exponente pasa adelante a multiplicar, ¿no? Y luego a ese exponente 4, yo le resto 1, es decir, 4 menos 1. ¿Verdad? 4 menos 1. O en otras palabras, esto llegaría a ser 4 menos 1, 3. Y ya han derivado una potencia. ¿Bien? El exponente pasa adelante a multiplicar y luego reduces en 1 su exponente. Y ya está, un ejemplo. ¿Qué pasaría? A ver, otro. ¿Qué pasaría si en lugar de tener su exponente, en vez de que sea 4, qué pasaría si fuera 3 medios? O sea, es decir, exponente fraccionario, ¿no? Si yo tengo un exponente fraccionario, yo quiero la derivada de ese exponente fraccionario. Entonces, la teoría sigue siendo la misma. Eso significa que yo tengo el exponente, ¿cómo se hace? Entonces voy a agarrar
Este es el exponente, miren, 3 medios. El exponente sale, un cachito voy a colocar, el exponente adelante a multiplicar. T, ¿no ve? El exponente pasa adelante a multiplicar y luego al exponente le restamos 1. O sea, 3 medios menos 1. Lógicamente aquí yo ya tengo que hacer pues fracciones, ¿no? Ya tengo que hacer fracciones en el exponente. A ver, voy a hacerlo rápido aquí. ¿Ya? Y va a ser 2 por 1, 2, 3 menos 1, ver, 3 menos 1, 2 por 1, 2, 3 menos 2, 1, un medio. Es decir, aquí restando suma de fracciones, que ustedes son capísimos para esto, me sale esto. Entonces ya he derivado. El exponente pasa adelante a multiplicar y luego le restas 1. Y si le restas 1, luego te queda una operación con fracciones, pues haz la operación y el resultado es el exponente. Nada más. Eso es todo. Sigamos con más ejemplos, ¿no? Ya tengo fraccionario. ¿Qué faltaría? Muchas veces nos vamos a tropezar o podríamos tropezar con exponentes, ¿no? Negativos. ¿Por qué no? Es decir, x por t a la menos 2. X por t a la menos 2. Es decir, yo tengo que derivar t a la menos 2, porque me estoy inventando, ¿verdad? T a la menos 2. Entonces, ¿qué me dice la teoría? ¿Qué tengo que hacer? Pues para derivar esto, el exponente pasa adelante a multiplicar. Entonces, ese exponente pasa pues a multiplicar, pero con el signo incluido, ¿no? Este menos 2 pasa adelante, incluyendo su signo. Ahí está, menos 2 por t. Y luego, a ese exponente, ¿qué tengo que hacerle? Tengo a ese menos 2, tengo que restar 1. Sí o sí, siempre se resta 1. Entonces, yo ya tengo ahí. Esto, ay, perdonen, está saliendo, estoy haciendo esto. Ya, perfecto. Y listo, ahí está. Esa es la derivada. O sea, ya hemos terminado la derivada. El resto solamente es álgebra. Menos 2 menos 1 menos 3. Y ya hemos derivado. Ahora, si quisiéramos hacer un paso adicional más, o sea, puedo seguir haciendo un poquito de más de álgebra, ¿ya? Entonces, el exponente negativo, nosotros sabemos que significa, ¿no? Significa que puedo convertirlo en positivo llevándolo abajo. Entonces, t al cubo, ¿no? Me he equivocado de comando. Y ahí está. Entonces, esa sería la respuesta. Menos 2 dividido entre t al cubo. No, pero ya es cuestión de álgebra. La derivada es esta. Reduciendo es esto. Y modificando un poquito para que se vea bonito es esto. Entonces, ahí está la derivada de una potencia. Hemos hecho con t. Hemos hecho con una letra t, ¿verdad? Hemos hecho con una letra t. Pero eso no quiere decir que esta propiedad simplemente está determinado para una letra t. Podríamos nosotros tener una letra x, miren así. X elevado, no sé, me voy a inventar nuevamente a la 6. Y igual a la x a la 6. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera derivar esto. Control B. Yo quiero derivar esto. ¿Qué quiero derivar? X a la 6. Control B. En este momento, por ejemplo, esta derivada llegaría a ser 0. ¿No? Valga la aclaración. Ahorita, esto sería 0. La derivada respecto del tiempo de x a la 6. ¿Cuánto es? 0. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo respecto del tiempo, deriva la letra t. Y aquí en esto, ¿tienen la letra t? No, no hay la letra t. Por lo tanto, asumimos que todo esto es constante. Si no tiene la letra que estoy derivando, se asume que es constante. Por eso es 0. ¿Cuándo no sería 0 esta derivada, por ejemplo? A ver, miren. Si yo le cambiara y colocara, digamos, esto. La derivada respecto de x. ¿Qué dice esto? Deriva la x. Me fijo
¿Hay X? Sí. Entonces se deriva de acuerdo a la propiedad de potencia. El exponente sale adelante a multiplicar, ¿no? Y luego el exponente le resta 1. Y ya más sencillo no hay. Y ya se ha derivado. Sí hay una gran diferencia, ¿no? Miren. ¿Ya? Por eso es que cuando ya una derivada es muy importante respecto de qué estás derivando, respecto del tiempo. Y si no tiene esa variable, se asume como constante. Pero si estás derivando respecto de esa letra, entonces derivas con la propiedad que nos dice aquí, ¿no? Una propiedad muy, pero muy importante. Que en cálculo 1 ya lo van a llevar, o sea, es decir, todavía están en límites seguramente, o ya recién van a entrar a derivadas. No sé si tienen alguna pregunta, tal vez continuaremos. Ahora, ya tenemos la primera, la segunda, ahora, ¿cuál sería la tercera propiedad? O sea, esto que podríamos o tendríamos que utilizar es la derivada de una suma. Control T, 3, la derivada de una suma o resta, que al final resultaría ser lo mismo, ¿no? La derivada de una suma. Es distributivo. Cuando tenemos una suma o resta, ¿ya? La derivada es distributiva. ¿Qué significaría? ¿Qué significaría? Significa que, aquí voy a colocar así, ¿no? Voy a ayudar un poquito con esto, control V. Yo voy a tener una función, a ver, voy a colocarle para que no nos confundamos, una letra A más B, así. La derivada de una suma o de una resta, que da lo mismo, ¿ya? La derivada de una suma respecto de cualquier variable, siempre resultará ser la suma de las derivadas. Es decir, es distributivo, ¿no? ¿Qué significa que es distributivo? Así, ahí te voy a colocar, ¿ya? Esto yo voy a tener, y este es el A, ¿ya? Y voy a tener así más, ay caramba, control V, control V, chas, chas, ahí está. Ahí está. Esa es la fórmula, miren, la derivada de una suma respecto de cualquier variable, en este caso estoy usando t por la parte de física, es igual a la suma de las derivadas. O sea, se distribuye. Vamos a distribuir. Entonces, ahí viene este concepto. Imaginen, yo tengo la posición de una partícula que está en función del tiempo, ¿no? Es decir, t, ya, no me voy a ir directo al ejemplo, ¿no? Me voy a ir directo al ejemplo. T elevado al cubo más, perdón, ahí abajo voy a poner elevado al cubo más t elevado al cuadrado. Ay, caramba, ¿qué he hecho? Me he ido a otro. T elevado al cuadrado, ¿no? Menos 10, menos 20 si quieren, ¿no? Entonces, miren, aquí hay una función un poquito más compleja, ¿verdad? Pero ya con lo que tenemos ya puedo hacer todo. Ya puedo empezar a derivar. Entonces, si yo derivo esto, a ver, voy a agarrar, ¿no? Lo voy a poner de esta manera. Ya lo voy a poner de esta manera porque estamos aprendiendo. ¿Ya? Voy a agarrar y voy a derivar así. Pum, pam, está. Lo que voy a derivar es este x, ¿verdad? Que es la posición. Es decir, quiero derivar t al cubo más t al cuadrado menos 20. ¿Verdad? Entonces, esto resultará ser igual a la suma de las derivadas. Es decir, es igual a la derivada de t al cubo, control V, es igual a la derivada de t al cuadrado, control V, ¿se dan cuenta? ¿No? ¿Ya? Menos, ¿por qué? Porque es negativo, ¿no? Es igual a la derivada de 20. Miren, la suma de las derivadas es la suma de una derivada es la derivada de la suma. ¿No? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Bueno, distributivas. Y aquí nosotros ya podemos hacer lo que hemos aprendido hace instantes y hacerlo ya rápido. Esto resultará ser igual a ¿qué? La derivada de t al cubo solito. El exponente pasa adelante a multiplicar y t le resto al exponente 1, que me da cuadrado. Más, ahora la derivada de 2t, de t al cuadrado. El exponente pasa adelante a multiplicar, ¿no? Y t elevado a la 1, ¿verdad?
2 menos 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Y el siguiente, menos la derivada de 20, que es una constante, es igual a 0. La derivada de una constante es igual a 0. Y si ustedes ubican esto, miren, esto se puede un poquito mejorar, el 0 se va a ir y el 1, cualquier exponente elevado a la 1 se sobreentiende que esto, ¿no? Y eso sería su derivada. Miren, 3t al cuadrado más 2t. ¿No? Entonces, esa es la propiedad. Ahora, ya con esta propiedad, ustedes pueden hacer, pues, un montón de problemas. Por ejemplo, ya solamente hablando de t por el momento, ¿no? T elevado, no sé, a la cuarta, menos t elevado, a ver, mucho, me equivoqué esto, ya. Menos t elevado, digamos, a la 1/2, eso más complicado. Más, ¿qué más? Más 10t, es muy importante estito, menos, a ver, ¿qué voy a colocar? Menos 1/2, ya, menos 1/3, listo. Y yo quiero derivar esto, ¿verdad? Quiero calcular la derivada. Entonces, la derivada de todo esto, perdón, tengo que derivar todo eso. Esto es lo que yo quiero derivar. Así de largo, ¿no? Así de grandote. Eso es lo que yo quiero derivar. Entonces, para derivar esto, ya, pues puedo hacerlo hasta mentalmente. Bueno, puedo hacer ejercicios adicionales, ¿no? Pero yo lo dejo para ustedes. Entonces, lo puedo hacer directamente, ¿no? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, yo derivo cada sumando de manera independiente. La derivada de t a la cuarta. El exponente pasa adelante a multiplicar por t elevado al cubo. Ya está. Sencillo. Menos de t a la 1/2. El exponente pasa adelante a multiplicar. Miren cómo ha pasado a multiplicar. Ya, por t, ¿no? Y al 1/2 yo les resto menos 1. Si hago las operaciones, ya, si ustedes me siguen, les va a salir menos 1/2. ¿Ya? Les va a salir menos 1/2. Eso porque yo ya lo estoy haciendo mentalmente, ¿no? Más 10 por el exponente pasa adelante a multiplicar y su exponente es 1. Necesito voy a colocar por 1 t 1 menos 1. Esto quería ser 1 menos 1. Ya, estoy haciendo la operación. Menos 0 de una vez para ganar tiempo. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante, porque no tiene la letra t, es igual a 0. Ahora miren, este 10t, este 10t que ustedes observan, aquí yo tengo el exponente de este t es 1. Y ese 1 que pasa adelante a multiplicar está aquí. Ahí está ese 1. Y luego les resto, a ese exponente les resto 1, entonces menos 1. Y eso me da 0. Es decir, esto me va a salir así, todo está bien, todo está positivo, y esto me va a salir así, ¿no? Es 0. Ya, esto ya se ha perdido, ¿no? Esto ya se ha perdido, ya no hay. ¿No? Me sale así. Y si sigo haciendo operaciones adicionales, esto me va a salir t a la 0, cualquier letra elevado a la 0 siempre me da 1, y por 1, y por 1, y me da 10. Listo, ya está. ¿No? Para no confundir esto, voy a introducir este conceptito para que esté bien claro. ¿Ya? Aquí cito. Aquí. Voy a hacer un poquito más extenso esto, pum, y voy a hacer esto. Es decir, si yo tengo 3t, y quiero derivar este 3t, la derivada de 3t, ¿cuánto es? 3 nomás. ¿Por qué? Porque su exponente es 1. Si yo tengo menos 10 por t, y la derivada respecto del tiempo, ¿cuánto es? 10 nomás, con su signo, ¿verdad? Menos 10. ¿Por qué? Porque su exponente es 1. Cuando su exponente es 1, ¿ya? El t desaparece. ¿Por qué? Porque su exponente después se va a volver 0 y t a la 0 es 1, ¿no? Y eso ya es automático. Ustedes ya se van a dar cuenta que la derivada de 7t, 7. Así de rápido, ¿no? A eso me refiero. Pero esta es la forma como se hace.
Pero lo van a hacer más rápido, es decir, ustedes se van a ir a lo rápido, ¿no? No van a tener que, no necesariamente tienen que hacer esto, ¿ya? Esa es la derivada de una suma o de una resta, que ya estamos, miren, como ya estamos viendo cómo se deriva de una resta. Por ejemplo, todo esto, esta es una posición. ¿Qué es lo que he ido calculando? Es velocidad. Esta es una posición. ¿Esto qué es? Velocidad. Miren, esta es posición. ¿Qué seguro es esto? Esta es velocidad, ¿no? Pero bueno, eso va a ser después. Pero lo que estamos viendo es derivar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿Alguien que no haya entendido esto? Nada, perfecto. Ahora bien, seguiremos. ¿Qué tengo? A ver, tengo la derivada de la derivada de una suma y la derivada de una resta. También tenemos la derivada de un producto. Y la derivada de un producto es una formulita que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Pero en física muy rara vez hay un producto, ¿no? O sea, derivar un producto. Donde van a tener eso va a ser en cálculo, pero cuando lleguen a cálculo también les van a explicar, así que no vale la pena, ¿no? Invertir tiempo en eso. Si tuviéramos un ejercicio donde tengamos que derivar una multiplicación, les voy a explicar. Ya, multiplicación me refiero a funciones. Por ejemplo, aquí yo tengo 10t. Eso es una multiplicación, pero es una multiplicación por un número más. ¿Ya? Por un número más. Ah, ya. Y por último, a ver, ya me había acordado. Y por último, para tener terminado esto de derivadas básicas para física, la derivada de no, mejor, ejemplos nomás ya. ¿Para qué para qué voy a tener esto? ¿Qué pasaría? La teoría me dice si la constante, o sea, si el número, si un número le pondré mejor, ¿no? Así nos dice, si un número multiplica a una variable, es decir, a una letra que se está derivando, ¿ya? El número sale a multiplicar sin derivarse. Eso es una sin derivarse. A ver, ¿qué significa esto? Mejor con un ejemplo. Yo tengo 4t elevado al cubo más, no sé, un octavo t elevado a la menos 3. ¿Ya? Por ejemplo, esto. O negativo, no importa. Miren, ahí está. O sea, ustedes verán que yo tengo un número 4 que está multiplicando al t, o un número menos, un número que es un octavo que está multiplicando al t. O ya de una vez podría tener pi, ¿no? No sé, como constante, ¿no? Podría tener pi multiplicado por t elevado a la, no sé, menos 1, aunque sea, ya. Otra vuelta. T elevado a la menos 1, por ejemplo. Ya, eso. Miren, yo tengo aquí toda una función. Esto parece complicado. Pero lo vamos a hacer ahora directo, lo vamos a derivar. ¿No? Vamos a derivar. Es decir, todo esto yo lo voy a derivar. ¿Ya? Lo voy a derivar. Este programita lo derivaría rápido, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a derivar porque en cálculos 2, 3 y hasta 4 lo van a necesitar. Ya, ahí está. Entonces, miren, yo tengo esto, tengo que derivar todo esto. Entonces, cuando sale fuera de la derivada, significa que si un número está multiplicando a la letra, no se afecta la derivada. Es decir, yo ya lo voy a derivar directo. Miren, voy a derivar solamente 4t al cubo. ¿Por qué? Porque voy a hacer por sumas, ¿no? Esto primero, luego esto, luego esto. 4t cubo. El 4, porque está multiplicando, no lo toco, simplemente lo copio. Es como si estuviera saliendo de la derivada. Y lo que hago es el t al cubo derivar. O sea, el 3 pasa adelante a multiplicar por t y le resto 1, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Cuadrado. ¿Se dan cuenta? Si hay un número que está multiplicando o dividiendo,
¿no? Cuando yo derivo, ese número se mantiene y lo único que haces es derivar la letra como sabes, nada más. Eso sí. Siguiente, más. Entonces tengo un octavo. Entonces este menos 3 pasa adelante a multiplicar, ¿no? Menos 3 pasa adelante a multiplicar. Ahí está, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y el exponente le restamos 1, ¿verdad? Al exponente se le resta 1. ¿Cuánto sería? Menos 4, ¿no? Menos 3, menos 1, menos 4. Y listo. Pero ven, este 8 está dividiendo. Ah, pues entonces 8 se mantiene dividiendo. O sea, como este un octavo o este 8 está dividiendo, no. Entonces ese se mantiene y lo derivo lo demás como estaba. Más, ¿se dan cuenta? Miren, esto es una constante que está multiplicando. Se mantiene la constante. El exponente pasa adelante a multiplicar. Miren, ya ha pasado a multiplicar, ¿no? Y al exponente le resto 1, lo que me daría menos 2. Ya está. ¿No? Ya está derivado. Ahora bien, si quieren reducir un poquito más para que se vea más bonito o hacer operaciones algebraicas, tal vez aquí 3 por 4, 12, menos 3 octavos, cuando se quede aquí, ¿esto qué sería? Se convertiría en negativo, ¿no? Por regla de signos, y esto ya no habría. ¿Listo? O si desean, este t a la cuarta, si no les gusta, que se vaya abajo, ¿no? Y así van a tener más t a la cuarta. ¿No? Ahí está, ¿no? Álgebra, ya. Esto por regla de signos hace que sea negativo, ¿verdad? Por menos 1. Y listo. Este t a la menos 2, si no les gusta cómo está, entonces pues lo llevan ahí abajo, ¿no? Y si lo llevan ahí abajo, esto sería al cuadrado, ¿verdad? Cambiando así no su exponente. Y ya está, ¿eh? Reducido. Un poquito más bonito. Pero seguimos utilizando estas mismas propiedades. Existe la propiedad de un logaritmo, existe la propiedad de arcoseno, la propiedad de seno, ¿ya? Que son las derivadas. Son derivadas un poquito más, más, más profundas, ¿no? Bueno, sabemos de memoria esto, pero solamente a modo para mostrarles, ¿ya? Ustedes van a ver que yo tengo un montón de fórmulas para calcular. Miren, aquí está la derivada de una potencia, que es el que les había explicado, ¿ya? Está la derivada de una raíz, que lo puedo hacer muy fácil. La derivada de una raíz cuadrada es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, o raíz de la variable, etc. ¿Ya? Que esto se puede elevar a un medio nomás, ¿no? ¿Ya? O puede ser la derivada de e a la x, que es lo mismo. Este x es como si fuera t, por favor. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, es decir, 1 sobre t, ¿no? O sea, son funciones que se ven. Que lo van a ver más a profundo en cálculo, ¿ya? Y nosotros en los ejercicios de física los vamos a ir desarrollando también, ¿no? Pero ven que hay tablas, y hay tablas mucho más grandes todavía, que no valen la pena, miren, no valen la pena memorizarlas todas. ¿No? A ver, ¿dónde está la derivada de seno? La de seno es coseno, de coseno es menos seno, por ejemplo. ¿No? De funciones trigonométricas, ¿dónde está? Bueno, así, no me voy a ir adelantando todavía. Entonces, con esto yo ya tengo las derivadas.